Siendo una de las series más populares en la década de los 2000, Malcolm el del medio traería las vivencias de una familia muy peculiar, ofreciendo una propuesta muy bien aceptada por la audiencia y manteniéndose en la memoria de muchos. Dentro de algo que lo haría un proyecto exitoso en Latinoamérica, se tiene al doblaje, ya que gracias a las voces participantes se tendría una química instantánea, haciendo que el espectador se familiarizara con estas y por momentos dejara de pensar que lo que observaba estaba doblado. Entre uno de los personajes más queridos se tiene a Reese, aquel chico ingenuo que siempre se metía en problemas, así como de ser el matón de la escuela, pero eso sí, con una gran habilidad para cocinar, teniendo a lo largo de los episodios la muestra de diversos aspectos respecto a su forma de ser, las motivaciones que tiene y uno que otro peso emocional al atravesar momentos complicados, donde se tendría una división entre dos actores que le prestarían voz detrás del atril, dando un estilo muy distinto entre sí y que hasta la fecha sigue siendo un tema comentado por los pertenecientes a la comunidad que sigue y apoya el doblaje. Por esto y más, es que en el siguiente video repasaremos algunos aspectos respecto al doblaje de Reese en Malcolm el del medio. Comenzamos. Con la llegada de la serie en el 2000, se comenzaría a trabajar en su distribución para varios países, en el que por la parte de Latinoamérica, el doblaje sería mandado al estudio Audiomaster 3000, que en ese entonces contaba con varios proyectos de Fox, como Los Simpson. Es aquí que la dirección quedaría en manos de Alejandro Mayen, que tiempo después terminaría quedándose con el personaje de Hal. La cuestión es que se realizarían las pruebas correspondientes, en el que se tendría complicaciones en los personajes principales, ya que a pesar de tener varias voces como propuestas, no se quedaba ninguna, pero tras todo este proceso, se tendría finalmente el elenco que formaría parte del doblaje de la serie, teniendo entre ellos a Alfredo Leal como Reese, siendo una elección que encajaría como anillo al dedo. El actor prestaría voz al personaje durante las primeras 4 temporadas de la serie, ya que a la llegada de la quinta, este pasaría una temporada en Canadá, siendo complicado el mantener su participación en la serie. En esta parte del video, se resaltarán algunos de sus momentos más memorables en la serie, en compañía del doblaje realizado por Alfredo Leal, y una vez finalizado esto, se pasará con el siguiente actor, tomando en cuenta algunos episodios. En cuanto a la primera fase de la serie, se muestra el rol que desempeñará cada hermano a lo largo de los episodios, en el que Reese es caracterizado por ser el matón de la escuela, así como alguien problemático, pero ingenuo. Aquí el personaje tendría ciertos momentos clave mediante las frases que usualmente podían ser parte del remate cómico, como el episodio de Mis pobres angelitos, en el que Malcolm termina herido por las repisas de su casa, pero la toma no muestra lo ocurrido, teniendo a Dewey asustado y a Reese diciendo: ¿qué es eso blanco? ¿Es el hueso? Oh man, what's that white stuff? Is that bone? What? Viejo, ¿qué es eso blanco? ¿Es el hueso? ¿Qué? Por otra parte, se pueden tomar en cuenta dos momentos del episodio Vergüenza, donde Malcolm termina golpeando a un niño que lo molestaba y después se enteraría que era menor que él, donde al recibir una nota, Reese lee los adjetivos con los que se le describe la conducta de Malcolm, mencionando que para él eso es el Oscar, retomando aquella ingenuidad y claro, el hecho de que es el matón de la escuela. Inappropriate, vicious, oh wait, thug? Dude, I've never gotten thug before. That's like the Oscar. ¿Inapropiado? ¿Salvaje? Oigan, rufián. Viejo, nunca me habían llamado así. Esto es como el Oscar. El siguiente momento de este episodio tiene que ver más con la lógica que maneja el personaje, pues en la comida dice que lo que hizo Malcolm ayuda a enviar un mensaje a sus enemigos, terminando con que si es capaz de eso, es capaz de lo que sea, donde se buscaba que él manejara ese lado malvado del personaje, siendo aterrizado de una muy buena forma por Alfredo Leal. Besides, it sends a good message to our enemies, and once they know we're capable of this, they'll know we're capable of anything. Además, le envía un mensaje a nuestros enemigos, y cuando sepan que eres capaz de esto, sabrán que eres capaz de lo que sea. En cuanto al episodio del funeral, Reese tiene mayor participación, ya que su misión es ocultar un regalo de cumpleaños de Dewey, aprovechando que irán al funeral de la tía Helen y piensa en esconder el regalo con ella. La cuestión es que entre los puntos fuertes que tiene aquí, está presente aquella astucia para continuar con su plan, fingiendo que era importante para él la tía Helen. Mom, I think we should go to Aunt Helen's funeral. I mean, she was a good woman. It's the least we can do. Mamá, debemos ir al funeral de la tía Helen. Digo, era una buena persona, es lo menos que se merece. Ya pasando con los dos últimos episodios de la temporada, es evidente que aquí ya había una mayor familiaridad con el personaje en cuanto al estilo de voz, haciendo que el espectador ya lo tuviera identificado, pero entre otras cosas, se tiene algo que pasaría con el actor Justin Berfield, y es que a partir de ahí, su voz tendría un cambio a causa del crecimiento. Sin embargo, esto no pasaría con Alfredo Leal, pero a pesar de ello, seguiría encajando perfectamente con el personaje. That makes me the oldest brother. Guys, seriously. If you have any problems, you can come to me. Eso me hace el hermano mayor. Chicos, de verdad, si tienen problemas, pueden hablar conmigo.
En estos episodios se puede destacar principalmente el hecho de que Reese tiene frases que no se podrían esperar de alguien como él, pues a pesar de mantener cierta lógica, termina mezclándose con aquella ingenuidad, como el capítulo de terapia, en el que este cuenta que les lanzaron cosas a los Krillboins y Malcolm le pregunta si no se cansa de hacerles la vida difícil, y este les contesta que cuando vivan en mansiones con esposas supermodelos, recordarán que el que les limpia la piscina les pateó el trasero, siendo quizá una de las frases más memorables del personaje con el estilo peculiar de Alfredo Leal, en el que a pesar de sonar como una oración que evidentemente lo afecta a él en el futuro, hace que ese orgullo entre comillas le dé ese toque cómico. They're living in their mansions with their supermodel wives. They're gonna know. The guy cleaning their pool kicked their ass. Cuando vivan en sus mansiones con esposas supermodelos, van a saber que el que limpia la piscina les pateó el trasero. Dentro de otro ejemplo, también está cuando se intenta justificar por el regalo de Lois, mencionando que fue una trampa ya que los llevaron a una tienda donde vendían dulces, en el que se tiene cierta seguridad al decir esto, pero a la vez resaltando la ingenuidad del personaje nuevamente. This isn't fair. Mom never should have taken us to a store that sells candy. She set us up. Esto no es justo. Mamá no debió llevarnos a una tienda donde venden dulces. Esto fue una trampa. De igual modo, esto puede reflejarse en el episodio de las vacaciones, donde al encontrarse en un campo de pruebas de misiles, ven a un puma ser alcanzado por un misil, pero al no saberlo, Reese dice que lo hizo con la mente, y Hal al estar confundido, dice que está de acuerdo con él. Con ello, Reese muy seguro, le dice, acepto tus disculpas, resaltando cierta seguridad en el personaje. As near as I can figure, I did it with my mind. I accept your apology. Hasta donde yo entiendo, lo hice con mi mente. Acepto tus disculpas. Aquí realmente se tienen mismos aspectos ya comentados en las anteriores temporadas, destacando aquí el episodio de Navidad, en el que al ser castigados con la festividad, los hermanos empiezan a portarse bien para tener sus regalos. Aquí se tiene a Reese con un comportamiento pacífico, pero que a la vez lo mantiene nervioso y preocupado por no hacer algo malo, y que termina arruinando el plan que tiene con sus hermanos, siendo proyectado a la perfección por Alfredo Leal, en el que incluso cuando este tiene un pequeño conflicto con Dewey, debe mantenerse calmado, pero a la vez trata de ganar aquella pelea. Yes, but I am a growing boy. Perhaps it would be best if I had the waffle. Sí, pero estoy en crecimiento y será mejor que yo coma ese waffle. De igual modo, aquí se puede mencionar el episodio del trabajo de Reese, donde el empleo que le dieron es debido a que Lois quiere que él pague su seguro cuando tenga licencia de conducir, a lo que Reese dice que no es necesario, pues si los demás ya tienen seguro, ¿para qué debería sacar uno él? Estando obligado de nueva cuenta a aquella ingenuidad y seguridad al decir cosas así. Yeah, but if everyone else has insurance, then why do I need it? They've got it covered. Sí, pero si todos tienen seguro, ¿para qué lo necesito? Ya están cubiertos. En cuanto al episodio de Deber de Jurado, el momento que más resalta podría ser aquel donde todos empiezan a charlar respecto a su sentir de manera sincera, como el hecho de que Reese confiesa que intentaba escribir poesía, además de mencionarle a Malcolm y Stevie si puede leerles un poco, en el que destaca un tono bastante pacífico y sincero. Hey, I know this sounds weird, but can I read you something I wrote? Oigan, sé que suena extraño, pero ¿les leo algo que escribí? Siendo esta la última temporada en la que Alfredo Leal daría voz a Reese, se tiene una evolución en cuanto a la voz del personaje, pues este también ya estaría creciendo, pero si hay un episodio que se puede destacar es el de la venta de garage, ya que se muestran distintos estados de ánimo del personaje, en el que realmente podría decirse que el objetivo es que sea lo más molesto posible para el espectador, pues es nombrado por Lois como el que lleva el mando de la venta de garage para darle más confianza a él, pero por su forma de ser, este termina no adaptándose del todo, además de utilizar cierta manipulación para que se haga lo que él diga, como cuando Malcolm encuentra una computadora antigua y Reese le dice que la tire, pero cuando Malcolm intenta explicarle que podría ser de ayuda, Reese le grita a su madre para que regañe a Malcolm. Mismo caso en la cena, donde Reese finge estar triste por supuestamente no tener confianza para que de nueva cuenta Lois caiga ante esto, en el que Alfredo Leal proyectaría perfectamente aquel sentir, sin mencionar aquellos instantes en el que el personaje terminaría molestándose porque Malcolm no hacía caso a lo que decía, al igual que Dewey. Mom! Malcolm's not respecting my leadership! ¡Mamá! ¡Malcolm no está respetando que yo sea el jefe! Malcolm! What is this childish need you have to defy my authority? Bite me. Just when I was starting to feel confident in my abilities. ¿Por qué eres tan infantil y desafías mi autoridad? No molestes. Justo cuando empezaba a sentir confianza en mis habilidades. En cuanto a otro episodio, se puede hacer mención del bebé, donde Hal debe llegar a tiempo con Lois por el nacimiento de su hijo, pero tras una serie de imprevistos termina retrasándose, haciendo que Reese, Malcolm y Dewey se sientan culpables por retrasarlo, estando en un taller para padres donde se muestra la ingenuidad de Reese en varias de las escenas, como cuando les explican cómo se alimentan los bebés, cuando le dan uno de juguete a Reese y empieza a hablar de estos, y claro, cuando están cambiando al bebé de juguete. My God. Women are the cows of people. ¡Por Dios! ¡Las mujeres son las vacas de las personas! Babies are born stupid and they're really counting on you. They'll touch stuff they shouldn't. They'll eat anything. Los bebés nacen estúpidos y cuentan mucho con uno.
defecan cosas que no deben, se comen lo que sea. Para la temporada 5, el doblaje cambiaría de sede, pasando al estudio Grabaciones y Doblajes Internacionales, en el que solo se tendrían mayormente actores afiliados a la ANDA, ocasionando que también se cambiara de director, ya que Alejandro Mayén no pertenecía a aquel sindicato. Sin embargo, sí siguió interpretando a Hal. En cuanto a Reese, y al tener a Alfredo Leal ausente, se realizarían pruebas de voz para el personaje, en el que audicionaría a Alexei Mayén, quien antes había dado voz a Dewey en las primeras 4 temporadas, pero en la última ya estaba mostrando un cambio significativo en su voz, debido al crecimiento, por lo que a la llegada de la siguiente temporada ya no podía dar voz al personaje, pues aún mantenía un tono más infantil en el idioma original. Como parte del recibimiento del público, una gran parte se mostraría no muy convencida con el cambio, teniendo diversas opiniones, como aquellos que decían que esta nueva propuesta hacía ver al personaje más tonto. Sin embargo, también está esa parte del público que no tuvo problema alguno. En un inicio, el cambio se siente presente de una forma algo brusca, ya que si bien, a pesar de que personajes como Hal, Lois y Malcolm continúan con las mismas voces de siempre, es inevitable notar la ausencia de este elemento. En cuanto al acoplamiento del intérprete con el personaje, se puede percibir una evolución entre cada episodio, donde para el final de la temporada ya se logra mantener de mejor forma. En este punto de la serie, se tendrían ciertos detalles revelados por el personaje, en el que esto marcaría una perspectiva un tanto distinta de su sentir, como el episodio de Malcolm graba a Reese, donde Malcolm por un experimento termina grabando las conversaciones que tiene con su hermano, en el que menciona cosas como el hecho de golpear a las personas que se burlan de él, donde por un momento se refleja esa vulnerabilidad cuando Malcolm le pregunta si quiere que esas personas sufran con él, y Reese, al darse cuenta de que tiene razón, cambia la idea y lo golpea para no exponerse, en el que por ese instante, a pesar de tener un Alexei Mayén fuera de lo habitual que era el personaje de Dewey, puede plasmar lo que transmite el personaje de una buena forma, mostrando 4 cambios. Pues primero, Reese está en su zona de confort, luego se siente confundido, pasa a un estado agresivo y después empieza a expresar cómo es su perspectiva, en el que finalmente termina regresando a su estado habitual. People laugh at me, but not for long. Sí, se burlan de mí. Por poco tiempo. What I'm saying is, if you want to talk like a girl, go find a girl. And take this with you. Oh! Lo que digo es que si quieres hablar como niña, busca una niña y llévate esto. ¡Oh! Para el episodio del apartamento de Reese, se tiene un cambio momentáneo en el personaje, pues este, al comenzar a vivir solo, empieza a sentir que debe ser más responsable, reflejándolo en la escena donde hace su tarea, en el que finge ir con su vecino para solo sacarlo de su apartamento y regresar a su tarea, logrando tener una diferencia en la tonalidad de voz en cuanto a la actitud. Maybe I'll meet you down there. I gotta get a jump on my homework. Tal vez los alcance. Tengo que terminar mi tarea. I guess now that I'm on my own, I just feel like being more responsible. Ahora que estoy solo, tengo que ser más responsable. Pasando con otra aparición, el episodio del experimento no podía quedar fuera de este video, y es que aquí, Reese muestra su intención por querer ayudar a Malcolm y Stevie, pero estos al hacerlo menos, hace que se moleste, donde finalmente acceden de cierto modo para hacerlo sentir parte del proyecto, distrayéndolo incluso con colorantes, donde se daría otro momento que sigue siendo recordado hasta la fecha, cuando mezcla azul y amarillo, y orgulloso de su aparente descubrimiento, dice que lo llamará Amazul. When you mix blue and yellow, you get an entirely new color. I'm gonna name it Blello. Cuando mezclas amarillo y azul, te da un color nuevo. Lo llamaré Amazul. Posteriormente, en la secuencia donde Reese recrea lo que hizo mientras Malcolm y Stevie estaban fuera, ocurre algo parecido a la escena donde tiene cambios de ánimo, y es que aquí todo lo que hace es dicho casi de forma plana, a modo de explicación, pero la parte relevante es cuando dice que tiene tarea de matemáticas, repite algunas veces la frase "no lo entendí" y "estúpido", además de que se va al baño y parece frustrado, pero al ver que lo observan Malcolm y Stevie, dice que se ejercitaba. Didn't get it. Didn't get it. Stupid. Stupid. I hate you. I hate you. No lo entendí. No lo entendí. Estúpido. Estúpido. Te detesto. Te detesto. Then I worked on my triceps. Luego ejercité mis tríceps. Finalmente, llega un especial de 3 episodios, en el que 2 de ellos son destinados a esta temporada y el restante en la siguiente. La cuestión es que dentro de aquellos capítulos, la familia pasa por una de sus peores crisis, pero en cuanto se habla de Reese, todos saben que un momento triste para este es el hecho de que su novia quería terminar con él, pero no solo eso, sino que encontraría a su hermano en la habitación de ella. Sin embargo, este termina rindiéndose y se va, donde de nueva cuenta muestra un cambio de ánimo, llegando muy dispuesto al principio, después estando en shock por lo que decía su novia, pasando por enojo al ver el pie de alguien más, y finalmente encontrándose derrotado al ver que se trataba de su hermano, lo cual es muy bien manejado por Alexei Mayén, ayudando a que incluso esta escena refuerce lo que el espectador pueda sentir en ello, sintiendo lástima por este personaje. I love you. I love you. Yeah, that's okay. Yeah, it's fine. No, I was just kidding anyway about, I just want you to be happy. Te amo. Te amo.
Sí, descuida. Está bien, no. Solo era una broma. Solo quiero que seas feliz. Por otra parte, las escenas de Reese en el ejército son algo que se puede dividir entre su llegada, su transición a alguien obediente y finalmente, esa crisis en la que trata de regresar a casa. En la primera fase, es evidente que se siente confiado, notándose en escenas como cuando es rapado, en el que le dice al peluquero el corte que quiere pensando que será así, después asustándose al ver que lo están rapando, en el que como remate cómico, termina diciendo que si lo cepilla, se verá más largo, esto estando ligado directamente a aquella ingenuidad característica. Okay. If you stop here, I think I can still make it work. Oiga, si lo deja así, puedo disimularlo. It'll look longer when it's combed out, right? ¿Cree que se verá más largo si lo cepillo? De igual modo, no puede quedar atrás el momento en que se siente tranquilo al haber intercambiado su equipo por un videojuego, mostrando cierta confianza, pero después sería castigado por ello, cambiando directamente esa seguridad y ahora el seguir la orden del sargento mediante una tonalidad ligeramente rasposa en el canto militar. Well, in the pack, I figure I can eventually get off a dead guy. And the poncho? Come on. Does it look like rain to you? Bueno, la mochila se la quitaré después de un muerto. El impermeable, por favor, ¿cree que va a llover? ¡Él manda la lluvia y el sol! ¡Yo soy peor que un caracol! En cuanto a la segunda fase, la participación de Reese ahora está enfocada en el seguimiento de órdenes y subida de rango, estando en prácticas y siendo el soldado elegido por el sargento, donde en casi todas las escenas, de nueva cuenta, se utiliza aquella tonalidad rasposa, apreciándose en aquella práctica y al ser capturado por los soldados del otro equipo. Además de ello, se tiene un pequeño adelanto de la transición a lo que él llama encender su cerebro. I have to help my squad. The guys are depending on me, but I can't. You know what? I don't care what the army says. I'm sick of this. Ayúdame, escuadrón. Los chicos dependen de mí, pero no puedo. ¡Al diablo lo que quiere el ejército! ¡Estoy harto! Dentro de esta temporada se tendría el final de este especial, siendo el episodio titulado Reese vuelve a casa, siendo enfocado en la travesía de este para volver a su hogar, pasando por diversos obstáculos, pero aquí se puede destacar una secuencia clave, la cual es cuando se embarca a una misión del ejército, pero para ese entonces ya había encendido su cerebro, y por ende, ahora pensaría como él siempre lo ha hecho, y al aterrizar comienza a mezclar ideas, pero olvidándose completamente de la misión. Soy un robot. Los robots son geniales. Linterna verde, lucho con uno. En cuanto a otro episodio destacable, se tiene la participación del personaje en el titulado Pearl Harbor, donde Jessica hace que Malcolm y Reese piensen que el otro es gay, en el que en aquellos instantes donde interactúan se tiene presente un ambiente incómodo para ambos al no tocar el tema, pero sí tratándose con respeto, además de que ambos irían al musical por lo mismo, pero en cuanto a la charla sobre el tema, terminan enterándose que era plan de Jessica, además de que al final terminan enojándose, mencionando que se caían mejor cuando pasaron por aquella broma. Exactly. Everybody's different. It'd be stupid if I tried to force you to like something I liked. Exacto. Todos somos diferentes. Sería tonto obligarte a que te guste lo mismo. I like you better when we were gay. Me caías mejor cuando eras gay. Finalmente, se tiene el episodio de Señora Tres Condados, donde los hermanos inscriben a Lois a este concurso, pero aquí, Reese se lleva un manual de jueces, en el que encuentra las aparentes normas sobre lo atractivo, y Reese, al compararse con esto, concluye que es perfecto, buscando a Nina para que lo ayude, que en cuanto lo ve, se sorprende, y Reese le dice, lo sé con bastante seguridad. Por otro lado, también está aquella transición en la que retoma aquella forma de decir las cosas con cierta lógica para él, mencionándole a Malcolm que se volverá estrella, y quizá demande a la familia, pero después al regresar con Nina, le dice que esas reglas solo aplicaban con una mujer madura, y Reese termina desilusionándose, en el que el final del episodio termina con él llorando en el escenario, aunque un detalle que puede notarse es que al decirle a Nina que es muy perfecto, el ritmo que da Alexei suena un poco dicho a prisas al final, por lo que la intención se puede llegar a perder. Don't send me home. I'm too perfect to live like a person. No me envíe de vuelta, soy muy perfecto para vivir como persona. En cuanto a los episodios destacables del personaje, se tiene el de la amiga del ejército, donde la amiga de Reese lo visita, pero en algún punto se crea una confusión, ya que Reese piensa que le gusta a ella, pero realmente su amiga está enamorada de Lois, en el que se destacan los momentos de confusión de Reese. Now when I think about it, I get all nervous in my stomach. Like my bowels could cut loose at any moment. Ahora que pienso en ella siento un hueco en el estómago, como si fuera a vomitar en cualquier momento. Pasando con quizá uno de los episodios en que el personaje pasa por una etapa complicada, está el capítulo de Lois contraataca, donde a Reese le hacen una broma con una chica inexistente, provocando que no salga de casa y se pase todo el día triste, siendo muy bien reflejado por Alexei Mayen en varias secuencias. Entre otras cosas, se tiene aquella charla con Lois en cuanto ésta se arrepiente por haberse vengado de las chicas que le hicieron la broma, pero Reese la convence con aquella manipulación característica, en el que se muestra la división de dos emociones perfectamente, donde se encuentra un deprimido y después cuando intenta convencer a Lois de ir tras la última chica de la broma. It's okay, Mom. I've known that for a long time. Está bien, mamá.
Lo sé desde hace mucho. I get that stuff about us, Mom. That was amazing. I was just thinking about what must be going through her head. Entiendo lo de nosotros, mamá. Es estupendo. Solo imagino lo que pasa por su cabeza. Y en el episodio final se tornaría por un destino bastante peculiar para Reese, pues de la nada empieza a tener un gusto por ser el conserje de su escuela, pero para esto provoca un desastre para que sea contratado definitivamente, teniendo momentos de planeación con la abuela y al final llamando a Malcolm, manteniendo aquel estilo que había evolucionado en las últimas temporadas. Beautiful, Grandma. I just cracked a little 1/4 inch and it burned off all the hair in my nose. Es precioso, abuela. Abrí la tapa tan solo un poco y quemó el vello de mi nariz. Grandma's right, it's good to have a patsy. So how's it going with you, Mr. Ivy League Big Shot? La abuela lo dijo, ten una víctima. ¿Y a ti cómo te va, señor de las grandes ligas? Al ser uno de los personajes más llamativos de la serie, es evidente que el doblaje tendría cierta repercusión para que los espectadores que disfrutaron del proyecto sigan manteniendo en sus mentes varias de las frases ya conocidas hasta la fecha, en el que incluso el tema del cambio de voz suele seguir siendo tema de discusión entre los fanáticos de este arte, pero que sin lugar a dudas, el trabajo de Alfredo Leal y Alexei Mayen quedará inmortalizado en la serie. En la actualidad, el primer intérprete continúa laborando en el doblaje, pero en el caso de Alexei Mayen, este se encuentra retirado, ya que está más de lleno en su labor como arquitecto. A pesar de ello, Canal 5 realizaría un directo con varias de las voces de los personajes, donde este último participaría y comentaría ciertos detalles durante su paso por el doblaje de la serie. ¿Y a ti? ¿Qué te parecieron las voces que tuvo Reese en Malcolm el de en medio? ¿Cuál es el momento que más te ha gustado del personaje? Tu opinión siempre es bienvenida en la barra de comentarios. Si te gustó el video, puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartirlo con tus amigos. Agradezco el apoyo y seguimiento que le dan al canal semana con semana. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.